Que la paz, el gozo y el amor de Jesús esté en tu corazón. Bienvenido seas a tu programa Tiempo de Gracia. El día de hoy Jesús tiene algo que decir a tu corazón y especialmente porque el tema de hoy es ¿qué es el miércoles de ceniza? ¿Sabes a profundidad por qué este día es tan importante? Bueno, quédate con nosotros porque hay mucho que aprender. Y vamos a iniciar con la frase de este día y nos dice de la siguiente manera. Nadie se salva solo porque estamos todos en la misma barca en medio de las tempestades de la historia. Pero sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque solo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. Y esto lo decía el Papa Francisco. Así que ahí donde tú te encuentras, por un instante, quédate, que el Señor quiere que hoy escuches su llamado de amor, su llamado de misericordia. Y vamos a iniciar leyendo lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo número 3, del versículo 1 en adelante, y nos dice de la siguiente manera. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amado hermano, cuando hablamos del anuncio de la buena nueva de Jesucristo, es para todos, no hay excepción. Y es por esto que el miércoles de ceniza es un llamado para todos, no solo para católicos, incluso no solo para cristianos. Es un llamado para cualquier persona que escuche y que escuche esto. Vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Tal vez lo has escuchado en la radio, quizá por la calle, un mensaje en las redes sociales, y nuevamente este mensaje y este llamado es nuevo, actual para ti. Vuélvete a Dios, vuélvete de tus caminos, regresa a la casa del Padre, porque el reino de los cielos hoy está más cerca que nunca. Y cuando se habla de que el reino de los cielos está cerca, tiene dos dimensiones en las cuales nosotros tenemos que recibir este llamado. En primer lugar, nos dice que el reino de Dios está cerca. Quiere decir que el juicio del Señor, la segunda venida de Jesucristo como justo juez, está cerca, está a la puerta. Jesucristo mismo en San Mateo 24 dijo: van a ver muchas, pero muchas señales antes de que yo regrese. Pero mientras tanto, hay una puerta por la cual nosotros podemos cruzar y es la puerta de la misericordia. Y esta es la otra dimensión de este llamado: cree en el Señor Jesús, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Él. Ya dijimos la primera, porque el juicio de Dios es inminente. Y el primer juicio que nosotros atravesamos o pasamos es el juicio personal. En el momento en el que tú y yo cerremos nuestros ojitos a esta vida terrena, inmediatamente vamos a ser llevados delante del trono divino para nuestro juicio personal. Pero también está el juicio final o el final del mundo, el día del juicio universal, que también va a suceder y simplemente estamos caminando hacia esa eternidad permanente. Pero mientras ese juicio final llega, y mientras llega también ese juicio personal, porque nadie sabe cuándo va a morir, entonces está esta otra dimensión de este llamado, que el reino de Dios está cerca. La misericordia de Dios ahora todavía está al alcance. Está ahí todavía, porque va a haber un momento en el que ya no vamos a poder apelar a la misericordia de Dios. Y este es el mensaje tan importante de este llamado que nos hace cada miércoles de ceniza: arrepiéntete, cree en el Evangelio, vuélvete al Señor, porque la misericordia, el reino de Dios está cerca. La misericordia todavía
es para ti. Todavía está accesible para cualquiera que de corazón diga: Señor, yo te necesito en mi vida. Señor, yo quiero creer en ti. Señor, en el interior de mi corazón estoy consciente y una voz me dice que estoy mal y por eso hoy quiero volverme a ti. Tan sencillo como una oración personal, el Señor y su misericordia están cerca, todavía está accesible. Jesús le decía a Santa Faustina que el tiempo de la misericordia sí es ilimitado, es para cualquiera que tenga fe y crea y se vuelva, pero va a llegar un momento en que esa misericordia, ese tiempo de misericordia se va a acabar. Y por más que nosotros clamemos, digamos, y es tan dura la palabra del Señor en San Mateo capítulo 7 que dice que ustedes van a tocar: Señor, Señor, en tu nombre predicamos mensajes, sanamos enfermos, expulsamos demonios, y Él nos dirá desde adentro: apártense de mí, malhechores, porque no los conozco. Hermanos, es mejor entrar por esa puerta angosta de la que Jesús habla en San Mateo 7, que ahora está abierta la misericordia, a encontrarnos con una puerta cerrada y que aunque estemos tocando nos diga: apártense, no sé quiénes son ustedes, y no se vuelva a abrir. Porque dice también Apocalipsis 3 que Él tiene una puerta abierta, ha abierto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y es esa llaga de su costado que fue abierta con la lanza. Es la puerta de la misericordia para todo el que quiera acercarse con humildad, porque cabe decir que se necesita humildad para creer que Él existe, para rendirnos y decir: sí, yo necesito la luz de Jesús en mi vida. Pero ahí está, abierta esa puerta. Pero dice: cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Pero cuando Dios cierra, tampoco nadie puede abrir. Y es impresionante el dato en Génesis que nos habla del arca de Noé, porque dice que entraron todos los animales, entró Noé, entraron sus hijos, las esposas, y fue Dios el que cerró la puerta del arca. No fue Noé, fue Dios el que la cerró. Y por más que la gente de afuera gritaba y le gritaban a Noé que abrieran la puerta del arca, ya no la pudieron abrir. Primero porque Dios la cerró, y segundo porque ellos no la podían abrir, y tercero porque si la abrían se iban a ahogar y se iban a morir todos. Entonces, una vez este llamado de miércoles de ceniza nos dice: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca de ti. En primera instancia es ese llamado: vuélvete, ¿sí? Y encontramos entonces que miércoles de ceniza es un día especial porque marca una estación espiritual que es relevante para cualquier cristiano. Para cualquier cristiano, ya sea copto, ya sea ortodoxo, incluso ya sea un protestante, y para nosotros como católicos, miércoles de ceniza marca un tiempo especial y relevante porque para cualquier cristiano, para cualquiera que cree en Jesús, celebrar, conmemorar el sacrificio de Jesús, ese tríodo pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es la base de nuestra fe. Es lo esencial de la fe cristiana: celebrar, conmemorar el tríodo pascual. Y por lo tanto, siguiendo no solamente el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor, sino que también siguiendo ese, por decirlo así, como patrón espiritual que notamos en toda la Sagrada Escritura de 40, se ha establecido que sean 40 días de preparación para poder celebrar dignamente, y yo creo que sobre todo conscientes, el tríodo pascual. Si nosotros damos una mirada a las Escrituras, encontramos el 40 desde el Génesis. Fueron 40 días de lluvia que inundaron la tierra, fueron después 40 días de esperar que el agua se secara, fueron 40 años los que el pueblo de Israel anduvo rondando en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Son 40 días los que Jesús estuvo también en el desierto en un ayuno sobrenatural, y hago esta aclaración que el ayuno de Jesús de 40 días
fue algo sobrenatural, fue una gracia divina. No podemos nosotros decir, yo voy a hacer un ayuno como Jesús de 40 días, como Él lo hizo, porque tal vez no estamos preparados ni espiritualmente ni físicamente para hacer un ayuno sin que no lo dirija el Espíritu Santo, pero de eso podemos profundizar en otra ocasión. Ayunos sobrenaturales los impulsa el Espíritu Santo, no la carne, no nuestra iniciativa. Pero entonces Jesús estuvo también 40 días allí en ayuno y en oración, donde fue puesto a prueba. Y es tan interesante notar que también los días de gestación son 40 semanas. Perdón, no son días, son 40 semanas de gestación de un bebé dentro del vientre de una madre. El tiempo óptimo para crear una vida dentro del vientre de una madre son 40 semanas. Entonces el 40 dentro de la cultura judía es un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, un tiempo de desaprender y volver a aprender cosas nuevas. Es un tiempo de una metanoia, como decía también el Papa Francisco, un cambio no solo de mente, sino también de acciones, y que lo nota también nuestro cuerpo. Es un tiempo de transformación, el 40. Y por lo tanto, sabiendo que 40 días, 40 años, el número 40 tiene ese impacto en el espíritu, en el alma, en la mente de una persona, pues se siguió esa misma tradición de tener 40 días de preparación, de ayuno, de penitencia, de meditación, de mortificación, de sacrificios, de abstinencia, de limosnas y de oración, para llegar conscientes a celebrar el tríodo pascual, la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, teniendo en cuenta esto, adelantémonos un poquito más, adentrémonos un poquito más al tema. Y hay datos bien particulares. Si son 40 días, ¿por qué miércoles de ceniza siempre cae en una fecha distinta cada año? Muy buena pregunta. Bueno, en primer lugar, porque ya dijimos que basándonos en esos 40 días de preparación, tienen que ser 40 días exactos de ayuno, de oración, de meditación, de preparación antes del Jueves Santo. Pero como para nosotros como cristianos, el domingo siempre va a ser un día de celebración porque es la resurrección de Jesús, vamos a misa porque celebramos la resurrección de nuestro Señor. Entonces los domingos no se toman en cuenta dentro de los 40 días. Vuelvo a repetir, tienen que ser 40 días antes de Jueves Santo. Y como no se toman en cuenta los domingos, entonces se toman unos días más para que así se cumpla con esta cantidad de días, y siempre es un miércoles que se empiezan esta preparación. Ahora también nosotros tenemos que tener en cuenta que para poder fijar qué fecha cae miércoles de ceniza, primero se tiene que fijar el domingo de resurrección en el calendario. Y es que la Pascua cristiana siempre se ha apegado muchísimo a la Pascua judía, porque recordemos que nuestra fe cristiana viene de Jesús. Jesús es judío, Jesús, su nacionalidad es israelita, nuestra fe cristiana viene de Israel, debe haber en nosotros un amor especial por la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la Semana Santa o nuestra Pascua cristiana coincide y va siempre bastante de la mano con la Pascua judía. Y esta se celebra siempre justo después de la primera luna llena de primavera. En otras palabras, para nosotros, y mejor dicho los que están encargados de la liturgia, siempre tienen que estar pendientes del calendario lunar, cuando es la primera luna llena de primavera, para fijar el domingo de resurrección,
y entonces así ya determinar cuándo se va a celebrar el Tríodo Pascual y por ende hacer entonces el conteo en retrospectiva desde Jueves Santo hacia atrás, y ahí ya se fija cuándo va a caer miércoles de ceniza. Tenemos que tomar en cuenta también que desde la última cena de nuestro Señor Jesucristo hasta el Concilio de Nicea en el año 325, siempre fue rigurosamente necesario que coincidiera la Pascua cristiana con la Pascua judía y el calendario lunar, como ya lo acabo de explicar. Pero a veces se ha notado, o se notó, mejor dicho, en el concilio también, que habían ciertas a veces dificultades para coincidir. Y pues ya hablando de los ortodoxos, hablando pues también de la iglesia copta, etcétera, a veces puede haber algún cambio, pero vuelvo a repetir, tienen que coincidir y se basa en el calendario lunar en la primera luna de primavera. Por eso ha notado usted de que siempre el Viernes Santo está la gran luna llena, preciosa, preciosa, siempre hermosa, ¿verdad? Coincide. ¿Por qué? Porque tiene que ser en esas fechas. Para los judíos está la Pascua o el Pesaj o Pesaj, como le llamaban ellos, pues era la fiesta de presentar un cordero, presentarlo en sacrificio para que el Señor bendijera todas las siembras y cosechas, porque se celebraba el fin del invierno y se conmemoraba el principio de la primavera, y es por eso que se toma en cuenta el calendario lunar. Entonces, nosotros como cristianos entendemos ahora que el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que vino a derramar su sangre de ahora para siempre, ese sacrificio es el Cordero Jesucristo, nuestro Señor. Por eso para nosotros ya no es necesario estar llevando como que más corderos al templo, imagínate, pero ese es otro tema. Quiero que pongamos atención en algo importante. La palabra Pascua aparece en el latín como Pascha. No soy experta en latín, no sé si así se pronuncia, pero así está escrito, como Pascha. También en griego como Pascha. Y el hebreo Pesaj o Pesaj. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Quiere decir paso o el paso de. Y nosotros celebramos entonces el paso de nuestro Señor Jesucristo por acá a la tierra. El paso real y auténtico del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo señaló San Juan el Bautista. Miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía San Juan el Bautista. A ese me refería yo cuando les decía que viene uno mayor que yo. Y por eso San Juan el Bautista bautizaba y decía: vuélvanse a Dios, prepárense, vuélvanse a Él, abran un camino para el Señor, porque el reino de Dios está cerca. Entonces Él es siendo nuestro Cordero, que nosotros nuevamente celebramos en Pascua. Ahora bien, miércoles de ceniza tiene un significado especial a la conversión, a la metanoia, como lo hemos dicho. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 1, versículo 15, vamos a ir ahora al Evangelio de San Marcos, nos dice la palabra del Señor. San Marcos, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Voy a leer desde el 14. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios y decía: ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué hermoso esto. Jesús mismo repite las palabras de Juan el Bautista. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias, acepten con fe su llamado. En el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 541, la Iglesia, que es nuestra madre, nos dice lo siguiente, quiero que presten atención. Catecismo de la Iglesia, numeral 541. Después de que Juan
fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, según Lumen Gentium. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la iglesia que es sobre la tierra, el germen y el comienzo de este reino. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Qué hermoso, hermano. El Señor dice, nos está llamando para elevarnos a la vida del reino. Y es por eso que miércoles de ceniza es ese llamado a reunirnos como familia, a reunir al pueblo de Dios, y que Cristo es ese corazón de la familia. Qué hermoso entender esto, que Cristo nos está reuniendo como la gallina sus pollitos. Y es por ello que encontramos en el Evangelio que Jesús dice que cuando iba ya a Jerusalén, porque iba a ser ya crucificado, Él llora por Jerusalén y le dice: cuánto quise reunirlos como la gallina reúne a sus pollitos, porque es un llamado de Dios a reunirnos como iglesia. Y entonces ahora podemos hacernos otra pregunta: ¿por qué se le llama miércoles de ceniza? Bueno, la ceniza era muy empleada en la cultura judía para expresar arrepentimiento, luto y dolor. Cuando se cometía una falta contra Dios y se quería hacer penitencia voluntaria, pues las personas se cubrían, se bañaban prácticamente en ceniza, se ponían vestiduras de sayal, y era para mostrar, y era una forma, por decirlo, pública de expresar luto, penitencia o dolor. La ceniza entonces para los judíos era sumamente importante para mostrar también su arrepentimiento y clamar al Señor por su misericordia. Tenemos muchas citas bíblicas, no puedo leerlas todas en esta hora, pero sí quiero dártelas. Por ejemplo, encontramos el pueblo de Nínive con Jonás en el capítulo 3, versículo 6. El Señor estaba llamando a Nínive para que se volviera, les dio una advertencia. ¿Y qué pasó? Desde el rey, dice, hasta los animales empezaron a ayunar y a hacer penitencia. ¿Y qué hicieron? Se pusieron sayal y se bañaron de ceniza. Que la ceniza, por supuesto, también nos hace referencia al polvo, ¿verdad? Que todos nosotros venimos de la tierra, vamos a volver a la tierra. De hecho, si nosotros lográramos exhumar algún familiar que murió hace muchísimos años, lo que vamos a encontrar es polvo. Y es por eso que la ceniza es tan importante, porque en primer lugar dijimos que expresa dolor, expresa arrepentimiento, expresa luto, pero también nos hace recordar qué tan efímera es la vida, qué tan corta, qué tan limitada, qué tan breve es la vida. Nosotros a veces nos proyectamos con grandes cosas y a veces podemos mostrar un gran garbo y arrogancia y soberbia. Y la verdad es que somos tan, pero tan limitados. Nuestra vida es tan corta, y por eso la ceniza nos hace, como por decirlo así, nos jala como a un globo con helio, ¿verdad? Los globos con helio suben y suben y suben. Y a veces nuestro ego nos hace subirnos tanto, pero la ceniza del miércoles de ceniza nos hace: hey, toca tierra, tu vida es breve, tu vida es limitada, no sabes cuándo vas a morir, arrepiéntete, cree en el Señor, cambia tu vida, cambia tus pasos. Por eso la ceniza es un símbolo tan especial, porque nos hace bajar y tocar tierra, poner los pies sobre la tierra, como se dice comúnmente. Y nosotros somos ciudadanos del cielo. El Papa Francisco decía esta frase: somos ciudadanos del cielo,
Y nuestro amor a Dios y al prójimo es nuestro pasaporte de vuelta a las ciudades del cielo. Y por lo tanto, miércoles de ceniza, esa ceniza, uno, no solo marca el tiempo de preparación para celebrar el triduo pascual. Número 2, también es un llamado del Señor para recordarnos que el reino de Dios está cerca, su justicia, pero primero su misericordia. Número 3, para recordarnos que nuestra vida es breve y que vamos a regresar al polvo y que por lo tanto necesitamos ubicarnos otra vez, encaminarnos de vuelta. Y es por eso que la fórmula, hay dos fórmulas, pero la fórmula antigua y que la que se utilizó casi siempre era, recuerda que del polvo eres y al polvo volverás. Esa es la jaculatoria, bueno, litúrgicamente la fórmula que se ha utilizado por lo general cuando recibimos la ceniza. Y también en otras parroquias pueden utilizar esta otra fórmula que también está dentro de los actos litúrgicos: conviértete y cree en el Evangelio. Ambas en realidad son muy acorde al significado del miércoles de ceniza. Por esta razón, tenemos que entender que el miércoles de ceniza es como la campana de la iglesia que cuando suena y se escucha por todas partes, la gente dice, hay una iglesia cerca, va a haber misa, ¿sí? Y por eso los campanarios, la iglesia está hasta arriba para llamar a la población, para llamar el alma. Y el miércoles de ceniza, en medio del mundo del correr, en medio de la saturación, en medio del consumismo, en medio del hedonismo, el miércoles de ceniza es esa campana que llama a volvernos al Señor. Dime si tú, cuando has andado corriendo por trabajo, por lo que sea, y ves a una persona con la ceniza en la frente, ¡es miércoles de ceniza! Tengo que ir corriendo porque si no es pecado. Bueno, no es que sea un pecado, sí es, por supuesto, para nosotros como católicos conscientes es de precepto, ¿sí? Pero no es tanto, es pecado si no recibo la ceniza, no. La ceniza se recibe porque yo voluntariamente, sin ser forzado, quiero entrar en ese tiempo de meditación, de introspección, en ese tiempo de recapacitar, de meditar, de hacer un sacrificio, de unirme. Y aquí entro con algo importante que es una voluntad, es una decisión personal, entrar en ese tiempo. Y cuando yo me acerco al sacerdote y dejo que él me bañe con la ceniza, que ahora pues no es el gran baño, es una cruz, le digo, Señor, quiero entrar por la puerta de la misericordia, quiero entrar por este tiempo de caminar, de encuentro contigo, quiero hacerlo. Y por lo tanto, ¿qué podemos decir? Antes, gracias a Dios, pues ya no nos bañan en ceniza, solo nos hacen una cruz, ¿verdad? Pero algo importantísimo, antes solamente era para el clero, sin embargo, ahora es para toda la iglesia. ¿Y por qué una cruz? ¿Por qué una cruz? En Ezequiel 9:4 encontramos que se pedía que se señalara a los elegidos de Dios, que se les hiciera una señal. Y para nosotros como cristianos, la señal del Hijo del Hombre, como lo dice San Mateo 24:30, es la cruz. Hermanos, donde quiera que nosotros andemos y veamos una cruz, nos recuerda Jesucristo el Señor. Y tan impactante es la cruz que todo el pueblo musulmán, y donde se encuentra la Cruz Roja, esta organización, no ponen la cruz, tienen la luna roja como organización, pero no la cruz, porque les recuerda a los cristianos y a Jesucristo. Entonces, por esta razón es que se ha implementado que se hace una cruz con ceniza, como la señal de cristianos, como la señal del Hijo de Dios. Y el tiempo se me ha agotado, pero San Pablo decía en 1 Corintios 1:18, pues la predicación de la cruz es la necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan es poder de Dios. 1 Corintios 1:18.
La cruz es poder, el poder de Dios, la victoria de nuestro Señor sobre la muerte, la victoria para rescatar a su pueblo. Y es por eso que nosotros cargamos una señal visible con ceniza y especialmente una cruz, porque somos salvos por la sangre de Cristo y queremos ir de vuelta a casa del Padre. Por eso, pues bueno, vamos a agradecerle al Señor, que recordemos que la ceniza es un sacramental según el numeral 1667 del Catecismo de la Iglesia. Esto quiere decir que cuando esa ceniza es bendita, para que lo sepas, la ceniza se saca de los ramos de Domingo de Ramos de la Semana Santa anterior, los sacerdotes la queman esos ramos y de esa ceniza la bendicen con agua bendita, por supuesto con la fórmula que hacen ellos, y a partir de ese momento se vuelven sacramental. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú recibes esa ceniza, como es un sacramental, algo pasa en tu interior. Una gracia espiritual de Dios pasa dentro de ti que te llama a volverte al Señor. Así que hoy ve a recibir la ceniza de una manera distinta. Ve a recibirlo con una fe expectante. Ve a recibirlo con ansias de ver algo diferente en tu vida y de recibir una bendición extraordinaria, como cuando recibimos el agua bendita. Recibe esa ceniza porque algo cambia en tu interior por ser un sacramental. Amado Jesús, te damos gracias porque nos has dejado tantas bendiciones para este caminar, por este valle de lágrimas. Las cenizas, dice tu palabra, Señor, en Números 19:9, que servían para purificar. Y estas cenizas de miércoles de ceniza nos recuerdan que tenemos una casa, nos purifican y nos limpian y tocan a nuestro corazón y nos dan la gracia para volvernos a ti. Gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Que la paz de Jesús esté en tu corazón. Dios te bendice.